¿Alguna vez has sentido que tus deudas te respiran en la nuca? No es una metáfora. Es literal. Es ese sudor frío cuando suena el teléfono. Es ese salto en el pecho cada vez que llega una notificación del banco. Es ese te queda en negativo en la cuenta justo cuando más necesitas respirar. ¿Y si te dijera que no estás solo en eso? Que somos muchos los que hemos estado ahí, con la cabeza agachada, deseando que la tierra nos trague solo para no tener que enfrentar el saldo insuficiente no solo del dinero, sino del alma. Porque cuando uno debe plata, también debe energía, debe tiempo, debe tranquilidad. Y eso no hay tarjeta de crédito que lo salve. Las deudas no solo vacían bolsillos, vacían vidas. Te lo digo porque lo viví. Porque hubo días en los que solo quería dormir. No para descansar, sino para no estar despierto con esa presión en el pecho. Y es que nadie te enseña lo que realmente significa deber. Te hablan de préstamos, de tasas, de intereses, como si fueran simples fórmulas matemáticas. Pero nadie te dice lo que se siente estar atrapado. Nadie te advierte que cada cuota vencida se convierte en un peso emocional. Que cada ya casi que dices en voz alta es un no puedo más en silencio. Yo vivía así. Sonriendo para no preocupar a nadie, aparentando que todo estaba bajo control, mientras por dentro me hundía un poco más cada semana. A veces lo más difícil no es pagar, sino aceptar que no puedes. Que por más que te esfuerces, por más que trabajes horas extra, el agua ya te llegó al cuello. Y ahí es cuando la mente empieza a jugarte en contra. A decirte que fracasaste. Que no vales. Que eres una carga. Pero, escúchame bien, eso es mentira. La deuda no te define. Es una situación. Y como toda situación, puede cambiar. Pero no cambia sola. No desaparece porque te hagas el que no ve las cartas sobre la mesa. No se soluciona dejando de contestar llamadas. Lo aprendí a la fuerza. Una noche, después de meses de ansiedad, de esconderme de todo y de todos, tomé una decisión radical, enfrentarme al monstruo. Uno por uno, abrí cada sobre. Vi cada número. Llamé a cada entidad. No fue fácil. Lloré. Me temblaban las manos. Pero ese fue el primer paso real. Y no solucioné todo de un día para otro. Pero ese acto de valentía, porque eso fue, valentía, fue el inicio de mi reconstrucción. Porque las deudas no solo se pagan con dinero, también se pagan con dignidad, con coraje, con decisión. Y tú lo tienes. Aunque ahora no lo veas, lo tienes. Porque si sigues aquí, escuchando, es porque no te rendiste. Y sí, sé que en este momento puedes estar pensando, eso suena bonito, pero yo no tengo salida. Créeme, yo también lo pensé, varias veces. Lo pensé cuando no podía pagar el alquiler. Lo pensé cuando me cortaron el agua. Lo pensé cuando mis hijos me pedían algo y yo tenía que fingir que la próxima semana. Pero quiero que entiendas algo, salir de las deudas no empieza con plata. Empieza con claridad. Con decisiones. Con conversaciones incómodas. Con mirar de frente lo que te duele, porque mientras no lo nombres, te controla. Pero cuando lo nombras, cuando dices, tengo esta deuda, y esta otra, dejas de ser víctima y empiezas a recuperar el control. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar. Y cada paso, por pequeño que sea, ya es una victoria. A mí nadie me enseñó a organizar mis finanzas, no venimos con ese manual. Pero aprendí. Aprendí que hay soluciones, que se puede negociar, que se puede reestructurar, que hay instituciones que ayudan, que hay asesores que no te juzgan. Y sobre todo, aprendí a hablar. A decirle a mi familia, estoy en problemas, necesito apoyo, porque el silencio es el mejor aliado de las deudas. Ellas se alimentan de tu vergüenza. Crecen en la oscuridad, pero cuando hablas, cuando compartes, cuando buscas ayuda, el monstruo se achica. Y te das cuenta de algo brutal, no estás roto, estás saturado. No eres incapaz, estás abrumado. Y eso tiene solución, porque como todo en la vida, esto también es un proceso. Así que si estás escuchando esto con el corazón acelerado, si estás viendo tu propia vida en estas palabras, te digo, tranquilo, no eres el único. No estás loco, no estás solo. Y sobre todo, no estás acabado. Las deudas no son el final, son una etapa. Un capítulo difícil, sí, doloroso, también. Pero no definitivo. Y si llegaste hasta aquí, si sigues conmigo, es porque algo en ti ya decidió cambiar, ya empezó a moverse. Ya no quiere seguir igual. Y eso, créeme, vale más que cualquier billete. Porque la verdadera riqueza empieza cuando decides sanar.
cuando decides cuidarte, cuando decides que mereces vivir sin miedo. Y eso empieza ahora. ¿Y si todo lo que crees sobre las deudas fuera una mentira disfrazada de verdad? Sí, esa idea que te repiten como un mantra: solo paga más, sé responsable, no gastes de más, sé paciente. ¿Y si te dijera que esa fórmula es parte de un ciclo diseñado para mantenerte atrapado? Para que nunca salgas realmente. Porque no es el dinero lo que te tiene atado, sino la historia que te han contado sobre cómo manejarlo, la historia que repites cada vez que decides aguantar un mes más, un pago más, una cuota más. Esa historia que te dice que la deuda es un enemigo que solo se vence con sacrificio, cuando en realidad es la excusa perfecta para que sigas en el mismo lugar, pagando intereses que solo enriquecen a otros mientras tú te hundes un poco más. Y aquí viene lo más fuerte. ¿Qué pasa cuando te das cuenta que esa narrativa no te ayuda, sino que te limita? ¿Qué pasa cuando empiezas a cuestionar no solo tus hábitos, sino el sistema entero que construyó esta trampa financiera? La verdad es que el sistema financiero no quiere que salgas de la deuda. De hecho, está diseñado para que permanezcas allí, como en una rueda de hámster que gira y gira, sin avanzar, sin liberarte. No es coincidencia que las tasas de interés parezcan infinitas y las opciones de solución solo te alarguen la agonía. Lo que quieren es que normalices ese ciclo de pagos que nunca terminan, que aceptes vivir con la presión constante de una soga invisible al cuello mientras sonríes en redes sociales fingiendo que todo va bien. Te enseñan a sentir culpa por cada pago que no haces, pero jamás te preguntan cómo llegaste ahí ni te muestran una salida real. Te hacen creer que si fallas, el problema eres tú, que gastas mal o que no tienes disciplina. Pero la realidad es que el problema está en el diseño, no en ti. ¿Te has puesto a pensar en eso? En cómo una estructura que te juzga pero no te apoya te mantiene atrapado sin darte espacio para respirar. Salir de la deuda no es cuestión de pagar más rápido o sacrificar más. Eso solo te lleva a agotarte y frustrarte. La verdadera salida comienza cuando empiezas a cambiar tu mentalidad y a romper con los mitos que te han vendido toda la vida. ¿Por qué seguimos creyendo que solo con paciencia y disciplina se resuelve todo, cuando millones siguen atrapados? Porque ese es el punto, mantener la ilusión para que no te rebeles. La clave está en entender que la deuda es solo la superficie de un problema mucho más profundo, la relación que tienes con el dinero, contigo mismo y con el sistema que te rodea. Por eso, para liberarte, primero tienes que despertar, cuestionar y replantear todo lo que sabes. No es solo un cambio de números, es un cambio de paradigma. Y créeme, es un proceso desafiante, pero liberador. Cuando empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, entiendes que no estás solo y que hay herramientas y caminos diferentes que no te enseñaron en la escuela ni en casa. Puedes negociar, puedes reestructurar, puedes buscar ayuda profesional, pero sobre todo, puedes dejar de culparte y empezar a diseñar un plan que funcione para ti, que tome en cuenta tu realidad, tus miedos y tus sueños. Porque salir de la deuda no es solo un acto financiero, es un acto de amor propio y de valentía. Requiere que te escuches, que seas honesto contigo mismo y que te atrevas a decir basta a las reglas que te hicieron sentir pequeño, incapaz o condenado a vivir en crisis constante. Y aquí está la verdad que nadie te dice: la libertad financiera no es solo dinero en la cuenta, es tranquilidad mental, es poder decidir sin miedo, es vivir sin esa carga invisible que consume tu energía y tu alegría. Y para llegar ahí, primero tienes que romper con la obediencia silenciosa que te enseñaron desde pequeño, la de aceptar sin cuestionar, la de aguantar sin protestar, la de esconder tus luchas para que nadie te vea débil. Hoy es el momento para romper ese ciclo, para que la frase "me liberaré, no me adaptaré" deje de ser solo palabras y se convierta en tu bandera. Porque cuando decides no adaptarte a un sistema que te oprime, empiezas a recuperar tu poder, tu vida y tu dignidad. Y aunque el camino sea duro, te aseguro que vale la pena. ¿Alguna vez te han dicho que para salir de las deudas tienes que seguir un orden lógico, empezando por la más grande o la que tiene mayor interés, y te sentiste más atrapado que nunca? ¿Y si te dijera que justamente esa manera correcta de enfrentar las deudas es la que te mantiene en un círculo vicioso? Imagina por un momento que todo ese consejo convencional no solo no te ayuda, sino que te hace cargar más peso del que ya tienes, como si cada paso que das fuera en arenas movedizas que te hunden más. Yo estuve ahí, perdido en un mar de números y fechas, sintiendo que subir esa montaña financiera era imposible, hasta que un día decidí romper todas las reglas y comenzar justo por donde nadie me había aconsejado. Por la deuda que más miedo me daba, la que estaba enterrada en el fondo, olvidada, la más vieja y oscura. Al hacerlo, descubrí que enfrentar el problema desde ese lugar no solo me dio poder, sino que transformó mi manera de ver todo lo que creía sobre el dinero y la deuda.
Cuando miré esa vieja deuda a los ojos, la que había evitado por años porque me llenaba de vergüenza y culpa, sentí que por primera vez podía respirar sin la presión constante de un monstruo invisible sobre mis hombros. Porque no se trataba solo de una cifra o una carta sin abrir, sino de todo el peso emocional que llevaba encima, el miedo que me paralizaba, las dudas que me robaban energía y esperanza. Al darle prioridad a esa deuda escondida, no solo me liberé de un lastre financiero, sino que también empecé a soltar la carga emocional que venía con ella, la culpa, la frustración, el agotamiento. Esa deuda, que parecía un abismo sin fin, se convirtió en un escalón que me permitió subir poco a poco hacia un lugar más claro y liviano. Fue un acto de valentía, porque enfrenté aquello que me aterraba, pero fue también un acto de amor, porque me di permiso para sanar y crecer. La mayoría de las personas nunca se atreven a mirar sus deudas de esta manera porque les enseñaron que hay un único camino correcto, y ese camino es frío, impersonal y agotador. Pero las deudas no son solo números, son heridas, historias, decisiones que tomamos en un momento de la vida y que hoy nos pesan como piedras en la mochila. La verdadera batalla no está en el orden de pago, sino en entender qué hay detrás de cada cifra, qué emociones, qué miedos y qué limitaciones nos han llevado hasta ahí. Y al cambiar la forma de mirar, al contar las deudas del final hacia el principio, me encontré con la oportunidad de sanar esas heridas primero, de desmontar el miedo que me paralizaba, para que todo lo demás fuera más fácil de enfrentar. Porque cuando haces las cosas al revés, rompes la lógica del miedo y del sacrificio impuesto, y empiezas a recuperar tu poder, tu control, tu dignidad. Este método no es solo una estrategia financiera, es una revolución interna, un proceso para reconstruirte desde la vulnerabilidad y la honestidad contigo mismo. Te invita a dejar de esconder tus problemas y a hacerlos visibles, a ponerlos sobre la mesa sin miedo, uno por uno, empezando por el que más te duele. Y no porque sea el que más pesa en números, sino porque es el que más te limita en tu mente y en tu corazón. Es un llamado a que te hables con compasión, que dejes de culparte y empieces a ser tu propio aliado. Porque solo así, desde ese lugar de fuerza y ternura, podrás crear un plan real y sostenible para salir de la deuda, uno que no solo alivie tu bolsillo, sino que sane tu alma y te devuelva la tranquilidad que creías perdida. Sé que no es fácil dar ese primer paso, especialmente cuando has estado años enterrado bajo montañas de cuentas y de silencios que te aprietan el pecho. Pero ahí está la clave, empezar donde más duele, porque solo así la carga se hace ligera con el tiempo. Cuando decides enfrentar esa deuda que tenías, no solo estás quitando un peso financiero, estás derribando muros internos que te impedían avanzar. Y créeme, esa libertad interna es más valiosa que cualquier cifra que puedas pagar. Es el principio de una transformación profunda que cambia tu relación con el dinero y contigo mismo para siempre. No es un camino lineal ni rápido, es un proceso lleno de altibajos, pero cada paso que das hacia adelante es un acto de valentía que te acerca a la paz que mereces. Así que hoy te invito a que escribas con fuerza, sin miedo, esa frase que cambió mi vida y puede cambiar la tuya: lo haré al revés. Y venceré. Porque esta no es solo una promesa financiera, es un pacto contigo, una declaración de que no te esconderás más, que no huirás del problema más oscuro y profundo. Que por difícil que parezca, vas a encarar lo que duele primero, para que después todo lo demás sea más ligero y manejable. Porque la deuda no es solo dinero, es una historia que merece ser contada y transformada. Y para eso, el primer paso es mirar esa deuda olvidada, sacarla a la luz, contarla al revés, y decir: aquí estoy, y esto no me va a vencer. Así empieza todo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que la mayor prisión no está en las cifras que ves en tus estados de cuenta, sino en la historia que tu mente se repite una y otra vez? ¿Sabías que tu cerebro no diferencia entre lo que es un hecho y lo que simplemente decides creer? Esto significa que si vives convencido de que la deuda es una cadena perpetua, una condena sin escape, tu mente se lo traga como una verdad absoluta y actúa en consecuencia, manteniéndote atrapado en ese círculo. Pero aquí está la clave que nadie te ha dicho: para liberarte de las deudas, primero tienes que liberar a tu mente del cuento que le han vendido. Porque el problema no es solo el dinero que debes, sino la narrativa tóxica que repites sin cuestionar, esa voz interna que te dice que no puedes, que no hay salida, que siempre será igual. Cuando comencé a hacer algo que parecía casi una locura para los demás, contar mis deudas al revés, enfrentar primero las más viejas, las que me daban vergüenza y miedo, no solo estaba reorganizando números, estaba enviando una señal poderosa a mi cerebro. Cada vez que tachaba una deuda, no solo cerraba un capítulo financiero, sino que le daba a mi mente una orden clara: esto termina aquí. Y créeme, la mente responde a órdenes claras, no a deseos vagos ni a excusas que la confunden.
La mente es un sistema de señales y cuando le das una orden constante y repetida con convicción, empieza a cambiar el chip. No es magia, es ciencia pura, neuroplasticidad, programación mental, la capacidad de tu cerebro para cambiar con cada pensamiento y con cada emoción que eliges alimentar. Pero ojo, esto no es un proceso rápido ni un atajo mágico. Cambiar la narrativa interna requiere tiempo, disciplina y una paciencia feroz. Porque durante años, tu mente estuvo atrapada en un patrón, una historia que alimentaba el miedo y el sentimiento de impotencia, convencida de que la deuda era un peso eterno que no tenía fin. Romper ese patrón es como despertar de un sueño oscuro y pesado en el que creíste que no podías hacer nada diferente. Y es ahí donde está el poder, en decidir conscientemente que cada número que reduces no es solo un logro económico, sino un paso gigante hacia afuera de esa prisión mental. Cada cero que aparece en tu lista no es un simple número, es una declaración de que estás cambiando, de que tu mente ya no se rinde ni se conforma con sobrevivir, sino que quiere vivir libre. Al hacer ese cambio, la transformación no se quedó solo en mis cuentas, se extendió a toda mi forma de pensar y actuar. La libertad mental se tradujo en decisiones nuevas, en buscar ayuda cuando antes me sentía solo y derrotado, en ser creativo para encontrar soluciones que no había considerado. Fue como si mi cerebro, al recibir la orden clara de libertad, empezara a abrir caminos donde antes solo había muros. Porque la mente, cuando cree que es posible, se convierte en tu aliada, no en tu enemiga. Esa es la diferencia entre caer en la trampa de la culpa y la resignación, o levantarte y decir, esto no me define, no soy esa historia. Y aunque el camino siga siendo difícil, esa convicción interna es la que te da fuerza para avanzar un día más, un paso más. Quizás ahora mismo estás ahí, con el peso de la deuda aplastando tu energía, con ese pensamiento que susurra que no hay salida, que este ciclo es para siempre. Pero quiero que sepas que esa voz puede cambiar. Que la historia que te repites no tiene que ser tu realidad. Que cada vez que tomas tu lista, que cuentas tus deudas y visualizas cómo desaparecen, estás mandando una orden de liberación a tu mente. Es un compromiso que va más allá de las finanzas. Es un pacto contigo mismo para reprogramar tu cerebro y recuperar el poder que creías perdido. Porque el poder real no está en cuánto dinero tienes o debes, sino en qué crees que puedes hacer con lo que tienes. Y cuando tu mente cree en ti, nada ni nadie podrá detener ese proceso de transformación. Por eso hoy quiero que escribas esta frase y la repitas con fuerza, cada día, mi mente obedece a mi orden de libertad. No es solo un mantra vacío, es una declaración de guerra contra el miedo y la resignación, una promesa de que no te rendirás, que seguirás luchando para cambiar tu vida desde dentro hacia afuera. Porque la mente es la herramienta más poderosa que tienes y cuando la alineas con tus deseos reales, empiezas a construir la vida que mereces. Así que deja de pelear contra ti mismo y empieza a darle a tu cerebro la orden que necesita. Liberarte de la deuda, liberarte del miedo, liberarte para ser quien realmente quieres ser. ¿Y si el verdadero precio de estar endeudado no es el dinero, sino tu energía atrapada? Piénsalo por un segundo. ¿Cuánta energía te roba cada pensamiento que gira en torno a lo que debes? ¿Cuántas noches has dormido con el corazón apretado, haciendo cálculos mentales, tratando de encontrar una salida que parece cada vez más lejana? A veces creemos que lo que nos está ahogando es el monto de la deuda, pero lo que más nos desgasta es la sensación constante de estar atrapados, de no ver una salida clara, de vivir con una cuerda invisible que nos aprieta el alma cada vez que suena una notificación del banco. Pero hoy quiero que te cuestiones esto profundamente, y si no estás tan endeudado como crees, sino programado para sentirte así, te voy a contar algo que me cambió la vida. El día que dejé de ver la deuda como una carga y empecé a verla como un síntoma. Porque sí, tener deudas no es el problema central. El problema real es lo que hay debajo, un sistema que nunca te enseñó a tener relación sana con el dinero, una historia de carencia que heredaste, un hábito de supervivencia disfrazado de responsabilidad. Vivimos repitiendo frases como así es la vida, todos tienen deudas, hay que acostumbrarse, como si fuera lo normal. Pero lo normal no siempre es lo sano. Lo común no siempre es lo justo. Y el primer paso para salir del ciclo es declarar, con fuerza, que ya no quieres ser parte de eso. Que no viniste a esta vida a pagar cuentas eternas, sino a construir libertad verdadera. Porque sí, hay otra forma de salir. Pero no empieza con una transferencia bancaria ni con un Excel. Empieza con una decisión interna. Empieza con una pregunta que lo cambia todo. ¿Estás dispuesto a reescribir la historia que te contaron sobre el dinero? Porque si no rompes con esa narrativa antigua, por más que ganes más, por más que pagues más rápido, la deuda se va a regenerar.
¿Sabes por qué? Porque lo que no se sana, se repite. Y si dentro de ti hay una creencia profunda que dice el dinero es escaso, nunca me alcanza, tengo que trabajar el doble para sobrevivir, entonces esa será la realidad que sigas creando. Aunque ganes más, aunque trabajes más, aunque te esfuerces hasta el cansancio. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que siempre están endeudadas sin importar cuánto ganen? Y no es por malas decisiones. Es porque no han reprogramado su energía. Siguen atrapadas en un patrón mental de deuda, un ciclo invisible que las hace sentir que siempre falta algo, que nunca es suficiente. Y esa sensación constante de insuficiencia es la que crea más deuda, más ansiedad, más desesperación. Por eso te digo esto hoy, sin rodeos. La deuda es una manifestación externa de un conflicto interno. Y si logras resolver ese conflicto dentro de ti, verás cómo afuera también empieza a cambiar todo. El día que lo entendí, todo cambió. Dejé de hacer presupuestos con miedo y comencé a hacerlos con amor. Dejé de ver las fechas de pago como una amenaza y las empecé a ver como un compromiso sagrado conmigo mismo. Porque ya no era solo pagar por pagar. Era honrar una nueva historia. Una historia donde yo tomaba el control. Donde decidía que no iba a vivir eternamente en función de lo que debo, sino en función de lo que merezco. Porque sí, mereces una vida sin miedo, sin estrés, sin el peso invisible que te rompe por dentro mientras sonríes por fuera. ¿Y sabes cómo se empieza ese camino? Con palabras, con frases, con decretos. No con frases vacías, sino con declaraciones que salgan del alma, que resuenen como gritos de liberación. Porque lo que dices, lo creas. Lo que repites, lo programas. Lo que afirmas con el corazón, lo manifiestas. Yo empecé con una frase que decía todas las mañanas, antes de mirar el celular, antes de ver la cuenta bancaria, antes de que el miedo se apoderara de mí, hoy elijo la abundancia. Hoy mi deuda se transforma en libertad. Hoy decido que ya no me pertenece. Y al principio me sentía ridículo. Pero lo decía igual, con fuerza. Hasta que un día, lo creí. Y cuando lo creí, todo empezó a moverse. No fue mágico. No me cayó una lluvia de billetes. Pero sí pasó algo más poderoso, tomé decisiones diferentes. Empecé a ver oportunidades donde antes solo veía problemas. Empecé a negociar con calma, a decir no a lo que me drenaba. A pedir ayuda sin vergüenza. A organizar mis finanzas sin sentir culpa. Porque cuando tu energía cambia, tus acciones cambian. Y cuando tus acciones cambian, tu realidad responde. Por eso hoy te invito a que te mires al espejo y lo digas. En voz alta, sin miedo. Ya no me debo nada. Me libero. Me limpio. Me permito. Hazlo como un acto simbólico. Como un ritual diario. Porque esto no es solo finanzas. Es transformación personal. Es sanar la relación con el dinero desde la raíz. Es dejar de vivir en el pasado de lo que perdiste y comenzar a construir desde la fe en lo que puedes crear. Y no es fácil. Porque hay días donde todo parece retroceder. Días donde el dinero no llega, donde la deuda pesa, donde la esperanza se debilita. Pero en esos días es donde más fuerza tiene tu palabra. Donde más necesitas reafirmar tu decisión. Porque cada palabra es una semilla. Y aunque no veas los frutos al instante, debajo de la tierra, algo ya está germinando. Esto no se trata de negación. No se trata de ignorar la deuda ni fingir que no existe. Se trata de enfrentarte a ella desde otro lugar. Desde el poder, no desde el miedo. Desde la certeza, no desde la ansiedad. Y eso, créeme, cambia todo. Porque cuando te sientes poderoso, empiezas a actuar como alguien que merece una vida distinta. Y la vida responde a eso. El dinero fluye hacia donde hay orden. Hacia donde hay claridad. Pero sobre todo, hacia donde hay propósito. Si solo buscas pagar por salir del paso, el ciclo se repite. Pero si te comprometes a sanar, a crecer, a transformar, entonces ese dinero llega para sostener una nueva realidad. Una realidad donde tú eliges. Donde tú diriges. Donde tú decides cuando termina el ciclo. Porque sí, la deuda puede morir. No solo en tus cuentas, también en tu mente. También en tu historia. También en tu energía. Solo necesitas una cosa, declararlo con fuerza. Decirlo como quien rompe cadenas. Repetirlo como quien reescribe su destino. Vivirlo como quien sabe que nació para más que sobrevivir. Así que hoy te dejo esta frase.
Escríbela. Grita si hace falta. No vine a este mundo a pagar deudas eternas. Vine a crear libertad. Que no sea solo una frase. Que sea tu verdad. Que sea tu bandera. Que sea tu nuevo comienzo.